Y pues hoy vamos a platicar un poquito sobre brand building y brand development. Sé que por ahí muchos de ustedes tienen empresas que están iniciando o tienen una trayectoria no tan larga y creo que lo que vamos a estar platicando hoy va a ser bien interesante para todos ustedes. Hablo un poquito rápido cuando hablo un poco de las cosas que me emocionan. Entonces, la verdad es que a mí me gusta mucho mi trabajo. Entonces, cuando ya estoy como un poco encarrilado, pues empiezo a hablar como un poquito rápido, pero si de pronto se les pasa algo, pierden algo, por favor, escríbanme en el chat y díganme, oye, Mau, puedes repetir esto y con todo gusto. Entonces, voy a compartir mi pantalla en este momento. Y vamos a platicar de algunas cosas muy interesantes el día de hoy. La verdad es que estoy seguro que les van a servir un montón para los negocios y las empresas que están desarrollando ahora. Bueno, hola, soy Mauro, como ya les dijeron, tengo ya 15 años de experiencia, un poquito más. Yo soy diseñador gráfico, yo empecé trabajando como diseñador gráfico, pero por ahí he hecho trabajo de ilustración, de creatividad. Ya tengo casi 10 años específicamente en publicidad. Yo empecé haciendo diseño editorial, empecé con la parte de comunicación, pero bueno, he ido desarrollándome, la verdad es que en lados muy diversos. Estuve enfocado mucho en creatividad tecnológica en un tiempo y bueno, siempre con la comunicación como hilo conductor, la verdad. Y bueno, hemos ido aprendiendo un montón de cosas y les voy a compartir hoy algunas de ellas. Eh, lo primero es que les quiero contar básicamente 5 cosas que deberían de estar considerando a la hora de construir su marca y estar desarrollando su marca. Esto es importante para que cada uno de ustedes pueda entender cómo es que su marca va a tener las posibilidades de crecer, porque entendemos que cuando yo estoy construyendo un negocio, estoy construyendo tal cual una compañía, hay una serie de factores que son sumamente importantes, como mi operación, como mis actividades clave, cuáles van a ser mis costos, mis partners, etcétera, que seguramente ustedes tendrán muy claros. Y luego hay otra parte que tiene que ver específicamente con la comunicación y la construcción de mi marca. Y muchas veces cuando somos expertos en, no sé, por ejemplo, zapatos, entonces yo soy experto en toda la operación de zapatos, pero no soy particularmente experto en cómo construir una marca para la parte de zapatos. Y regularmente lo que sucede en las empresas grandes es que tengo un departamento de marketing que se encarga de eso, donde me traigo un experto que al final ha desarrollado diferentes marcas para diferentes compañías y a partir de ahí, pues, ese equipo estará encargándose de una serie de actividades primordiales para que mi marca se construya. Pero cuando yo no tengo las posibilidades de tener todo un departamento de marketing, es muy importante que nosotros vayamos desarrollando nuestra propia marca, aun cuando seamos una compañía pequeña o nueva. Entonces, hoy les voy a compartir 5 puntos clave que deberán de estar considerando para construir su propia marca. Una vez que yo tengo un logo, un nombre, una vez que tengo un logo, todavía hay mucho trabajo que desarrollar y es parte de lo que me gustaría comentarles hoy. Lo primero, y con lo que vamos a empezar, es que construir marca tiene que ver todo con las emociones. De pronto pareciera que es un proceso sumamente teórico, pero la verdad es que es muy emocional. Eso no le quita lo teórico, de hecho, incluso lo teoriza un poco más. Pero es bien importante que todos tengamos muy claro que al final del día es un proceso muy, muy, muy emocional. Eh, cuando hablamos de publicidad específicamente, ya no de marketing tal cual, pero sí cuando hablamos de publicidad, es muy importante que entendamos que la publicidad funciona para generar 2 cosas en particular. La primera tiene que ver con persuasión, tiene que ver con el hecho de decir, yo tengo una opinión sobre un objeto, sobre un producto, sobre una persona, sobre un lugar, y lo que voy a tratar es de persuadirte de que esa opinión cambie. Entonces, no sé, yo pienso que no me gusta el yogur y yo trato de decirte, oye, no, dale una oportunidad al yogur. Dale oportunidad específicamente a este yogur que yo te quiero vender. ¿No? La verdad es que la persuasión no tiene tanto problema. La prominencia tiene que ver más con el proceso de recordación de qué tan seguido yo me acuerdo de ese yogur. Entonces vamos a encontrar que la publicidad básicamente funciona en 2 vías. Uno es, va a tratar de cambiar mi opinión o de reforzar mi opinión y por otro lado va a tratar de que yo me acuerde constantemente de ese producto o servicio, marca particularmente. Hoy vamos a hablar mucho sobre marca, que va a ser este emblema que representa cualquier producto, servicio, lugar, idea, etc.
Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que de pronto nos han platicado mucho que la publicidad es muy persuasiva, que el juego de la publicidad regularmente tendría que estar construido sobre la persuasión. Pero la verdad es que construir persuasión es una cosa muy difícil. Hacer que la gente cambie de opinión es muy difícil. Si nosotros que tenemos un rango de influencia, por ejemplo, sobre nuestros amigos o sobre nuestra pareja, y hacerle el cambio de opinión es sumamente difícil, aun cuando tenemos un gran grado de influencia sobre ellos. Ahora imagínense cuando viene una empresa sin cara, totalmente desconocida, donde yo no sé qué hay detrás y quiere darme hacer cambiar de opinión. Es una labor muy titánica. A veces hay que hacerla, esa es la verdad. De pronto si yo tengo, no sé, por ejemplo, si somos un destino turístico y de pronto hay una percepción de que es inseguro, tendremos que trabajar mucho sobre esto, pero es muchísimo trabajo, muchísimo dinero invertido. Por eso, regularmente la recomendación es que nos enfoquemos principalmente sobre la prominencia. La prominencia, acuérdense que tiene que ver con qué tan seguido está esta idea corriendo sobre mi cabeza, y sobre eso vamos a platicar un poco más el día de hoy. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos trabajando sobre prominencia es un poco replantear la relación que suelo tener como publicidad o como marca con mis consumidores. De pronto nos han enseñado muchísimo que la relación tendría que ser sumamente platónica y que deberíamos de tener una relación muy cercana con nuestros clientes y que deberíamos de tener toda su lealtad y que deberíamos de tener todo su amor, y todos estamos aspirando a ser una love mark. Pero la verdad es que en general la gente lo que necesita de las marcas es que me entretengan, me solucionen y se vayan. Eso es lo que yo necesito de la gente en general. Digo, de las marcas en general. Es lo que la gente está esperando. Las personas ya tienen muchas cosas en su día, ya tienen muchas cosas en su cabeza, ya tienen mucha gente a la cual amar, ya tienen mucha gente con la cual pelearse, con la cual enojarse. Entonces, empezar que yo tengo una relación particularmente, eso es un poco algo que podría quedarse como, podría ser una sobremesa, cuando en realidad lo que yo tendría que estar haciendo es entender que mi relación con las marcas no es particularmente de lovers. Entonces, porque de pronto nos encanta esta expresión como de love mark, y si bien las hay, no estoy diciendo que las love mark no existen, pero la excepción no está en la marca, está en la persona que decide entregarle parte de su energía sentimental a una marca en particular. Porque, ¿qué sucede? Pensemos en Coca-Cola, que es la love mark por excelencia. La verdad es que si Coca-Cola, si el atributo estuviera en Coca-Cola, todos amaríamos Coca-Cola. Y no es así. En realidad, cuando yo me tomo una Coca-Cola, particularmente yo, y eso que me gusta la marca, lo que hago con el envase lo tiro, no lo guardo, no colecciono, no estoy a la expectativa de lo que va a sacar la marca. No, la mayoría de las personas es así. Hay personas en particular que sí son lovers de las marcas. No sé, por ejemplo, yo en la universidad tenía un amigo que se llamaba Aarón, que justo era muy fan de Coca-Cola, y él incluso ibas a su casa y como éramos diseñadores, él había pintado la ola de Coca-Cola alrededor de toda su sala, y su baño, su cortina de baño era de Coca-Cola, y sus tapetes del piso eran de Coca-Cola, y él era un coleccionista alrededor de Coca-Cola, y de verdad le encantaba la marca, y cualquier cosa que veíamos nosotros de Coca-Cola decías, ah, esto va para Aarón, y lo guardabas. Y si salías de viaje, pues le traías una lata de Coca-Cola a Taiwán, de Dubái, de donde fuera que estuvieras, porque sabrías que él lo iba a apreciar, pero la excepción era Aarón. Si bien a todos nos parecía que era una marca interesante y una marca, pues, memorable, con la cual incluso nos gustaría trabajar, no amábamos Coca-Cola. Entonces, tenemos que entender que si bien existen marcas que pueden ser capaces de generar esto, el atributo no está en la marca, sino está en el consumidor que decide expresar su amor para la marca. Y la verdad es que eso es muy inusual. ¿A qué sí podemos aspirar con una marca? Pues básicamente esta relación, que es amigos con derechos. Es una relación que hoy planteamos y que hoy pareciera que puede ser muy divertida. ¿Qué sucede con los amigos con derechos? Es alguien con la que yo me la paso bien y después me olvido, y la próxima vez que me la quiera pasar bien, le vuelvo a marcar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que queremos como marcas con respecto a los consumidores? Eso, que la gente se la pase bien con nosotros, después no nos vemos, y la próxima vez que tengan ganas de pasársela bien, esperamos que nos llamen a nosotros, que no le llamen a nadie más. Si yo soy una marca de cigarro, lo que espero es que hoy, cuando quieran pasarla bien, me llamen a mí, no le llamen a otra marca de cigarros. Pero esta es la relación real a la que podemos aspirar con respecto a nuestros consumidores.
vamos a platicar un poquito más adelante de eso también, pero estamos muy obsesionados con desarrollar la lealtad de nuestros consumidores y desgastamos mucho y gastamos mucho dinero en estar desarrollando este tipo de cosas, cuando la verdad es que vamos a lograr muy poco, porque la gente tiene muchas cosas en la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos esforzamos muchísimo por persuadir cuando realmente lo que tenemos que estar generando es prominencia, que ellos se acuerden de nosotros, porque es la relación que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser notables, estar ahí para que cuando la manera en la que ellos tengan ganas de pasarla bien, piensen, lo voy a hacer con esta marca. Cuando ellos tengan ganas de tomar algo rico, piensen en nosotros. Cuando tengan ganas de ir a un destino turístico increíble, piensen en nuestro lugar. Cuando tengan necesidad de un hospedaje, piensen en nuestro hotel, etc. Esa es la idea. Entonces, algo que nos va a ayudar a enfocar muchísimo los esfuerzos va a ser entender cuál es la relación que podemos aspirar con los consumidores y dejar a un lado las ideas de Love Mark y de construir una lealtad absoluta a los consumidores. No, nos va a ayudar muchísimo. Esto es algo que les quiero contar. Esto es del Custom Interface Laboratory, que es un laboratorio que está justo en Londres, y ellos se dedican a hacer un montón de estudios bien interesantes, sobre todo con gráfica. Entonces hacen, por ejemplo, mapas de calor sobre los supermercados y empiezan a ubicar cuáles son las zonas más calientes, digamos, donde el consumidor fija su mirada en particular. Y esto lo hacen a partir de diferentes procesos. Por ejemplo, revisan todas las cámaras de seguridad y empiezan a ver cuál es el tránsito que hay de las personas desde que entran a cómo van saliendo de la tienda y cuál es el diferente flujo que pueden tener. Obviamente hacen diferentes pruebas con algunos dispositivos de realidad aumentada. Sobre todo también hacen como algunas pruebas sobre diferentes spots y estantes, sobre algunos estantes de realidad virtual, como para estar ubicando el comportamiento del consumidor. Incluso, pues, por ejemplo, ellos van midiendo muchísimo esta cosa que tiene que ver con la postura, a partir de donde yo pongo mi cara, donde fijo mi mirada, donde hago presión, qué cosas estoy poniendo por ahí. Y desarrollan algunos dispositivos que ponen algunos de los consumidores para ir traqueando cuál es su trayecto sobre eh, el centro, el punto de venta, ¿no? Y estar como viendo ahí qué cosas se llevan mi interés, cuáles no y por qué. Y entonces se van preguntando todas estas cosas. La verdad es que es bien interesante todo el trabajo que ellos hacen por ahí. Si pueden revisar algo de la chamba del Customer Interface Laboratory, vale muchísimo la pena porque se aprende un montón. Pero igual quiero contarles algunas de las conclusiones a las que ellos han llegado y que me parece que son sumamente relevantes. En punto de venta, tal cual donde las personas pueden comprar sobre todo artículos de consumo, las personas toman 8 segundos para elegir un producto si solo se considera la marca. Por ejemplo, supongamos que todos los productos estuvieran en las condiciones en las que están, por ejemplo, los cigarros en Australia, donde todos los empaques aparecen en blanco con letra Arial y solo puedo leer el nombre de la marca. Bueno, eso le toma al consumidor 8 segundos elegir. En caso de que yo pudiera tener acceso a tener assets de color, que los colores fueran distintivos, me va a tomar 6 segundos. Y si, por ejemplo, yo tuviera un color y una forma distintiva, me va a tomar 2 segundos. O sea, lo que significa que hoy seleccionar una Coca-Cola me toma literal 2 segundos en el estante. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de prominencia, hablamos de estar haciendo un trabajo continuo de tal manera que cuando lleguen estos 2 segundos decisivos, la gente pueda distinguirnos y pueda recordarnos de una manera mucho más fácil y entonces tomar nuestro producto del estante. Entiendo que no todos los productos, no todas las compañías están enfocadas a productos de consumo, pero créanme que incluso en las categorías de mayor consideración no es tan diferente a esto. En general, tiene que ver con cómo funciona el cerebro humano. Nosotros tomamos alrededor de 35,000 decisiones diarias. Es una prox. De las cuales el 95% en realidad las hacemos en piloto automático, lo que nosotros solemos llamar piloto automático. En realidad ni siquiera somos conscientes de cada una de las cosas que estamos decidiendo durante el día. Y lo que es más interesante aún es que el 70% de estas decisiones son 100% influenciadas por nuestras emociones. Entonces, la verdad es que la mayoría de las decisiones que tomamos durante el día son decisiones sumamente emocionales y suceden en estos lapsos de tiempo casi tan cortos como lo que sucede en el punto de venta. Una de las grandes mentiras es que creemos que nos encanta esta idea de que somos seres súper racionales y nos comparamos con otras especies y asumimos que
tenemos todo bajo control y que como consumidores particularmente nos encanta tomar decisiones sumamente consensuadas y que reflexionan sobre una serie de cantidad de cosas, pero la verdad es que la razón humana es una cosa muy volátil. En términos prácticos, la razón humana se compone de 3 elementos bien particulares que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos y con la regulación biológica. Así que regularmente cuando yo tomo una decisión basada en la razón, regularmente tiene que ver con cómo una cosa me hace sentir, cuál es la emoción sobre la cual la estoy filtrando y regularmente es cómo me hace, cómo mi cuerpo está reaccionando ante eso. Si tengo ganas de ir al baño en el momento de decidir algo, probablemente pueda ser una de las razones más válidas para decir, decido esto, no decido esto o simplemente ya no quiero nada. Entonces, ¿qué sucede? Que regularmente cuando hablamos de alguien que es más racional, regularmente es una persona que está mucho más consciente de sus emociones, de su regulación biológica y de sus sentimientos. La gente que consideramos más emocional no es que en realidad está experimentando mucho más emociones, sino que solo es menos consciente de las emociones que está tomando. La gente que nos pareciera más racional es más consciente de estoy enojado, o estoy contento, o esto me emociona, o no quiero esto. Pero en realidad su razón está compuesta igual que la de todos los demás. El asunto es que es más consciente al respecto de cuáles son las emociones con las que está viviendo. Y regularmente son las personas que tendemos a considerar más racionales. Entonces, ¿qué sucede? Que como comunicadores de ciertas marcas y sobre todo tratando de vender ciertos productos, empezamos a vender un montón de razones por las cuales deberían de consumirnos, cuando en realidad hay un fuerte valor emocional por ahí. La verdad es que al final del día no somos máquinas pensantes, como nos han llamado muchas veces. En realidad somos máquinas emocionales que piensan. En realidad algunos de los expertos consideran que si bien el pensamiento no es un proceso que esté pasando todo el tiempo, si bien hay un proceso cerebral que sí sucede todo el tiempo, mucho de ese proceso cerebral pasa, como ya decíamos, en piloto automático. Pero sabes que sí pasa todo el tiempo estamos sintiendo cosas. Y entonces cuando se trata de salir a vender un producto, tengo que entender que voy a tener que jugar con las emociones de la gente. Voy a tener que aspirar a mover esos factores. Entender que cuando se trata de construir una marca, se trata de que estoy en el negocio de contar historias. Y estoy en el negocio de contar historias porque las historias son un gran elemento para mover las emociones de la gente. Por eso a todos nos encanta una gran historia. Y por eso el storytelling sigue vivo a pesar de que los medios han ido cambiando, ¿no? Y si bien antes era una persona que se paraba en la plaza, un juglar tal vez, y nos contaba una historia a través de una canción, y hoy la estamos viendo en Netflix, es el mismo interés emocional el que nos trae ahí y nos pone a decir, yo quiero saber esta historia. Y por eso los mejores contadores de historias son los mejores vendedores, porque las emociones son parte de lo que más nos hace movernos. Es muy importante que lo que queremos hacer con nuestra historia y con las emociones que estemos tocando es que sean influyentes y que motiven. Eh, la emoción es mucho más efectiva que incluso los hechos y las estadísticas. Yo puedo decirte, cuando contar la historia del producto que es 30% menos grasa, o que es el más vendido en el mundo, o que, no sé, tiene 5% de posibilidades de tal. La verdad es que yo puedo darte muchas estadísticas sobre mi producto o mi servicio o el lugar que quiero que visites, pero si te cuento una historia emocional, probablemente es mucho más probable que las personas decidan participar contigo, mover contigo, porque las emociones influyen y las emociones motivan. Las estadísticas no lo hacen. Piénsalo. ¿Cuántas veces has hecho algo porque has leído una estadística? Y probablemente las veces que lo has hecho tiene que ver con cómo te hizo esa estadística sentir. ¿Te hizo sentir más inteligente? ¿Te hizo sentir que ibas a estar un paso adelante de los demás? Las emociones son todo, somos seres 100% emocionales y cuando vamos a salir a vender marca, de verdad, no tenemos que salir a vender los facts de nuestro producto. Tenemos que salir a vender las emociones que esos facts provocan o a las emociones a las que esos facts nos pueden dar acceso. Esa es la parte importante. Esto, por ejemplo, es de eBay y fue uno de los momentos más virales por ahí del 2019. Ese fue el momento más viral. Brandwatch lo que hace cada año es que mapea cuáles son los momentos más virales de las marcas durante el año. Y por ejemplo, esto fue la cosa más viral del 2019, perdón,
del año pasado, que fue 2019, pero esto está en el lugar 28. Y lo que sucede con esto es que básicamente un tipo vendió su VHS por eBay. Y entonces, al final del día, el hombre que se la compró le contesta y le dice que muchas gracias por el VHS, porque al final del día, después de 25 años de no haber podido ver los videos de su boda y los videos de algunos familiares y amigos, tuvo acceso a esa información. Entonces, eBay tiene un montón de comerciales ahí. Ha gastado muchísimo dinero en generar publicidad. Y esta carta que publica el hombre que vendió una VHS por eBay es el que le ha dado mejores resultados en cuanto a términos de proveniencia a eBay. Incluso sobre las campañas que eBay ha generado. ¿Por qué? Porque es una cosa muy emocional. Cuando tú lees la carta del hombre, te das cuenta que te dice, es todo lo que tiene acceso a partir de ese VHS. Y como él te dice, pues pude ver el video de mi boda. Y, y me volví a emocionar con eso. Y entonces, y si te fijas, la gente conecta con eso, conecta con la emoción. Y entonces dice, alguien más tiene que saber esto, lo voy a tener que compartir. Y entonces se vuelve muy viral y entonces hay mucha más prominencia para la marca. Y al final, de todos los esfuerzos publicitarios que hizo eBay ese año, esto lo supera por mucho. ¿Por qué? Porque es sumamente emocional. Este es el momento número 20, con 199,000 menciones, y este es un esfuerzo publicitario 100%, si bien este no, este es un esfuerzo de un usuario. Este es un esfuerzo publicitario 100% y es de Nike, y justo a Nike lo hace muy bien. Porque ¿qué es lo que hace Nike? Jugar con nuestras emociones. Entonces vamos a ver un poquito el caso y a partir de ahí, si quieren, vamos. If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts. And if we dream of equal opportunity, delusional. When we stand for something, we're unhinged. It's Sue Bird's gonna need to calm down. When we're too good, there's something wrong with us. And if we get angry, we're hysterical, irrational, or just being crazy. But a woman running a marathon was crazy. Officials tried to pull her off the course. A woman boxing was crazy. A woman dunking? Crazy. Coaching an NBA team? Crazy. A woman competing in a hijab, changing her sport, landing a double cork 1080, or winning 23 Grand Slams, having a baby, and then coming back for more? Crazy, 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 and crazy. So if they want to call you crazy, fine. Show them what crazy can do. Entonces, obviamente este es un esfuerzo publicitario. Obviamente tiene mucho más presupuesto que la carta de eBay. Pero al final juega en el mismo terreno, juega en el terreno de la emocionalidad. Juega en el terreno de, obviamente tiene una parte de tendencia donde hoy estamos entendiendo cuál es el rol femenino, no solo dentro de los deportes, dentro de un montón de cosas dentro de nuestra sociedad. Pero bueno, obviamente el terreno del deporte es el terreno de Nike y ellos lo retoman a partir de aquí. Pero no lo retoman a partir de cierto punto teórico, ¿no? O al final del día no nos dicen cuáles son los facts sobre los cuales, por qué las mujeres deberían tener el mismo lugar en los deportes. Lo toman desde la parte emocional e incluso desde todas esas emociones que las desacreditaciones que el mundo le ha podido poner a las mujeres como barrera le han complicado y a partir de ahí construye una pieza sumamente emocional que nos conecta con una marca de una manera mucho más emocional. ¿Y qué está buscando esto? ¿Generar lealtad? No, está buscando generar prominencia. ¿Qué significa esto? Que la próxima vez que yo voy a requerir un artículo deportivo, yo pueda acordarme que esta marca existe. Ahora, hablar del terreno de las emociones es un terreno sumamente rico. Están hasta la fecha más o menos, digo, nadie tiene el dato exacto, pero registradas alrededor de 34,000 emociones. Es un terreno fértil para el trabajo de la comunicación cuando hablamos de emociones. No es limitativo.
Cuando decimos sal a vender las emociones que puede provocar tu producto, tu servicio, no se trata de que te cerremos la puerta, al contrario, se abre mucho más porque las posibilidades que hay para trabajar son un montón. ¿Con cuántas de las 34,000 emociones hoy estás trabajando? ¿Cuántas de ellas estás compartiendo por ahí? Algo que es bien importante es que este tipo de cosas tiene que ver con cómo hace la gente sentir y la gente va a hablar de eso. La gente va a empezar a compartir qué es lo que opinas sobre tu producto, qué es lo que opinas sobre tu marca. Hoy todos tienen el acceso a volverse un portavoz de tu marca y a construir este share of voice del cual tu marca se alimenta. Es muy importante que lo que las personas sienten a partir de tu marca. Algo que es muy claro es que el 70% de las personas confía más en la opinión de un desconocido que de la publicidad. Y tal cual es sobre este tipo de comportamientos sobre lo que está construido plataformas como Amazon. ¿No? Al final del día sí tiene que ver con quién está detrás de eso, pero también leo todos los comentarios y la verdad es que aunque hay una marca que no conozco, pero si hay 2, 3 usuarios que me dicen, ¿vale la pena? Confío en ellos. ¿Los conozco? No, no tengo ni idea de quiénes son. Pero confío más en eso que en cualquier comercial que pueda hacer la marca. ¿Por qué? Porque nos conectamos con las emociones de las personas y nos conectamos con otras personas. Acuérdense, el primero tiene que ver con que es sobre las emociones. El segundo tiene que ver con que es para todos. Algo que también luego de pronto perdemos de vista es que las bases de los compradores generalmente creemos que son una cosa súper particular y que mi base de compradores no se parece a ninguna otra, pero la verdad es que ahí con datos de la IPA que han estado revisando, no sé, toda la lista de compras de las principales marcas alrededor del mundo durante un montón de categorías durante 20 años, se han dado cuenta que la verdad es que al final del día las bases de compradores son muy similares. Y básicamente casi todos los splits de casi todas las marcas se ven así. Entonces tú tienes una gran parte que tiene que ver con no compradores. En el mejor de los casos, la mitad. Luego tienes otro gran bloque que tiene que ver con pocos compradores, que en este caso, por ejemplo, es el 22%, pero compradores que te compran muy poquito, te compran muy de vez en cuando. Y luego tienes una base que tal vez es un poquito más grande sobre compradores medianos y eventualmente tienes un 9%, un cachititito de gente que te compra un montón. Entonces, ¿qué sucede? Que nos han enseñado muchísimo sobre que tendríamos que estar haciendo marketing targeteado y que tendríamos que estarnos enfocando muchísimo sobre esa gente que nos va a comprar un montón. Pero la verdad es que yo debería de estar construyendo marketing y dirección de comunicación y construyendo marca para todas las personas que sean capaces de comprar mi producto o servicio. Porque vamos a ver este caso de Coca-Cola, que es bien interesante y que creo que les va a ayudar mucho a entender y a preguntarse cómo es que está construida la base de consumidores. Primero, si hoy no tienes claro cómo es tu base de consumidores, es sumamente importante que lo empieces a clarificar. No necesitas tener un estudio de mercado. Obviamente, si puedes pagarlo, siempre es lo mejor porque es más preciso, pero si aún así no, una encuesta de servicio y a partir de ahí que cada comprador, qué tan seguido compraste, cómo te enteraste, etcétera. Con 4 preguntas y un esfuerzo constante podrás eventualmente tener una claridad sobre tu base de compradores. ¿Qué porcentaje es light? ¿Qué porcentaje es heavy? Probablemente a lo mejor el no buyer no tengas tan claro ese número, pero luego puedes ir analizando esa parte conforme vayas avanzando. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Coca-Cola? Este es un split más o menos que se hizo para el 2005 en UK. Y algo que era muy interesante es que la mayor parte de la gente en UK tomaba más o menos, ¿qué será? Como 12 Coca-Colas al año. Había gente que compraba incluso menos de una al año, se tomaba tal vez una Coca-Cola cada 2 años, pero la mayor parte de la gente tomaba alrededor de 12 Coca-Colas al año. Obviamente, hay gente que tomaba, de hecho, si se fijan por aquí, este es el número de compras al año, entonces donde tenemos el 50, esa es la gente que compra 50 Coca-Colas al año, versus la gente que suele comprar, el porcentaje de gente que suele comprar 0 Coca-Colas al año o menos de 0 Coca-Colas al año, que si te fijan es la barra más amplia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de los usuarios, o sea, los light users, es un montón de gente. Hay un montón de gente que me compra menos de una Coca-Cola al año versus
toda esa gente que me compra un montón de Coca-Cola. ¿Hay gente que toma 3 Coca-Colas al día? Sí, seguramente ya había. Y hay gente dentro de ese split que consume 1000 Coca-Colas al año. Pero, ¿cuántas es esas personas? Si viéramos, si tuviéramos este pie en el que solo hubiera 100 personas capaces de comprarnos Coca-Cola, nos damos cuenta que las personas que nos compran 1000 Coca-Colas al año son 9 personas, porque son el 9%. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quisiera venderles una Coca-Cola más a esas personas, a lo mucho yo vendería 9 Coca-Colas más. ¿Qué sucede si yo me enfoco en todas las personas que hoy no me compran Coca-Cola? Que veíamos que, por ejemplo, en el caso del split que vimos, era el 40 y tantos por ciento. Por lo menos vendería, si les lograra vender una Coca-Cola más, a esos que no me han comprado ninguna, al menos estaría vendiendo 50 Coca-Colas más. ¿Qué pasa si además puedo venderles una Coca-Cola más a los que me compran muy de vez en cuando? Me compran una al año, tal vez puedo convencerlos de que me compren 2. Entonces, estaría vendiendo otras 24 Coca-Colas más, lo que significa que estaría ya llegando más o menos al 65% de los consumidores, 65 Coca-Colas más. Entonces, esta parte pareciera muy numérica, pero es muy sencilla. Los light users y los no buyers son más gente. Si nosotros nos seguimos enfocando en venderle más a aquellos que nos compran más, tenemos muchas menos posibilidades de crecer en términos de venta y de marca, obviamente. ¿Cuántas veces más se va a lavar una persona el cabello? Una vez al día, tal vez 2, no más. No te va a comprar otra botella de champú. Necesitas que otras personas que no te están comprando o que te compraron alguna vez y te dejaron de comprar, te compren. Estamos muy obsesionados con construir la lealtad y estamos todo el tiempo hablando a la gente que ya nos compra. Pero el asunto es que no le estamos hablando a toda la demás gente y es donde está la oportunidad de venta. No se trata de que una persona me compre 18,000 veces, se trata de que 18,000 personas me compren al menos una vez y créanme que ese es mucho mejor negocio. Incluso para las categorías de alta consideración, incluso para las categorías donde una sola venta representa mucho dinero. Entonces es muy importante que vayamos cambiando esta mentalidad porque estamos muy obsesionados con la lealtad. Pongamos foco en los likes, pongamos foco en los no buyers y eso nos va a generar un volumen de venta mucho más saludable para nuestra marca. Está este mito de que el 80% de la venta la hacen el 20% de los consumidores y eso es totalmente falso. No hay ningún dato que justifique esto. De hecho, tus heavy users regularmente representan el 30%. En el mejor de los casos pueden representar el 50% de tus ventas. Pero la verdad es que el otro 50% se vea y se conduce particularmente por los no compradores y por los nuevos compradores y los consumidores que te compran muy poco. El crecimiento es de todos los segmentos. Yo no puedo enfocarme solo en el segmento que me está comprando ya o que me está comprando un montón. Tengo que enfocarme en los segmentos más amplios. Y recordemos que el 80% de los consumidores regularmente era un split. La mayoría de los casos son light. Entonces, cuando yo no estoy enfocándome en ellos y solo me enfoco en la gente que ya me compre, que es mi consumidor leal y etcétera, regularmente me estoy enfocando en el 20% de las ventas. Estoy desperdiciando mis esfuerzos publicitarios y de comunicación. Y mira, esto es una cosa que les pasa a las marcas chiquitas como les pasa a las marcas grandes. Algo que es bien interesante es entender que los principios de marketing y de comunicación funcionan igual para todas las marcas. Sea una marca de lujo, sea una marca pequeña, sea una marca nueva, sea un producto especializado, todos funcionan igual. Nos gusta pensar que no, pero la verdad es que sí. Y el mejor ejemplo es este caso de Coca-Cola, que seguramente todos conocen, pero que creo que puede ayudarnos a ejemplificar muy bien esto. Hey, think of all that we could do if we started with me and you. And I'll keep coming back around. Hey, some things will never be explained. Ok, voy a irles contando sobre el video por temas de tiempo, pero básicamente lo que pasaba, esta es una campaña que fue alrededor del mundo, que es la campaña de los nombres de Coca-Cola, todos la vimos, pero lo que pasó con esta campaña en particular es que el brief original, o sea,
La campaña original de donde surgió, todos los demás que nosotros vimos fueron una tropicalización, surgió en Australia, donde el consumo de Coca-Cola era muy similar a esos números que vimos ahorita de UK. La gente consumía 2 Coca-Colas al año, o sea, de hecho menos de eso. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos intentaban conectar con la gente joven, intentaban tener una nueva razón justo para poder conectar, y justo los nombres tenían que ver con un proceso muy emocional sobre encontrarme y sobre regalarle a otro, etcétera. Y fue una campaña sumamente exitosa. Ahora, ¿qué sucede? Que es una campaña 100% enfocada en light users. Es una campaña enfocada en no compradores incluso. Pero esa misma campaña luego se tropicalizó alrededor del mundo y llegó aquí a México y llegó con un montón de éxito, donde aquí en México el consumo de Coca-Cola es muy alto. O sea, esos consumidores que toman 1000 Coca-Colas al año, de esos en México hay un montón. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo me enfoco en los light users, regularmente voy a tener productos de comunicación que totalmente van a funcionar con los heavy users. Entonces, de tal manera que es muy difícil que yo pueda construir comunicación para los light users o para los no buyers sin hablarles a los heavy users. En cambio, cuando hablo para los heavy users, totalmente dejo de fuera a todos los demás. Entonces, por eso la recomendación es, vayamos directamente con los light users, vayamos directamente con los no buyers, porque al final lo que todos necesitan es esa prominencia, necesitan acordarse que existe. Y mientras yo siga teniendo esfuerzos de comunicación, los heavy users se estarán acordando de mí y seguirán teniendo una compra regular para mí, si yo sigo siendo el producto que les resuelve su necesidad. Entonces, le funciona a Coca-Cola y te puede funcionar a ti. No necesitas grandes esfuerzos, solo necesitas entender que las campañas tienen que funcionar para la mayor parte de la gente. El marketing masivo es mucho más efectivo que el marketing targeteado. Y además es mucho mejor manera de invertir tu dinero. No se trata de hablarles a todos, se trata de hablarles a todos los que son capaces de comprar tu producto, eso tengámoslo claro. Si yo tengo un producto de alto poder adquisitivo, pues no se trata de que le voy a hablar a todo el mundo, sino a todos los que puedan comprar esto. O sea, incluso si yo tuviera, no sé, un champú, pues la gente que no ocupa champú, no sé, la gente que sufre de alopecia quedará fuera. Entonces, pero es parte como de ese juego. Es muy importante hacer cosas interesantes, hacer cosas emocionales, pero decírselo a la mayor cantidad de gente posible. Este, por ejemplo, es un split que nosotros tenemos para Filadelfia, que es una de las marcas que tenemos, y aquí justo nosotros mapeamos a todas las posibles nichos y tipos de mercado o targets que podemos estar trabajando, ¿no? Entonces tenemos aquí gente de oficina, tenemos a las mamás, tenemos a los parrilleros, tenemos a la gente fit, tenemos a los millennials independientes, que a los universitarios que apenas se están independizando, etcétera, etcétera. Y lo que tratamos de hacer con cada uno de esos ejercicios es construir un mensaje que pueda hablar con todos ellos de una sola vez. No estar haciendo un mensaje y una pieza para cada uno de ellos, porque eso termina siendo muy costoso. Lo importante es cómo podemos entender qué tienen todas estas personas en común y emocionalmente, y a partir de ahí construir un mensaje que pueda ser efectivo. Es muy importante que entendamos que mucho de lo que nosotros generamos va a construir share of voice, va a hacer que la gente hable de nuestra marca, pero no olvidemos que el share of voice siempre va a empujar el share of market. Siempre, siempre. Es una regla de la vida. O sea, justo, ¿cómo voy a comprar algo que no tengo en la cabeza que existe? Yo tengo que saber que esa opción existe. Y entre más me acuerde de esa opción, va a ser la opción mucho más lógica para mí para comprar. Entonces es muy importante entender que sin duda la comunicación impulsa las ventas. Impulsa mi posición en el mercado. ¿Por qué? Porque la gente se va a acordar de mí. Y cuando necesite que alguien le solucione, esto sea un postre rico, o sea un lugar vacacional, o sea un servicio especializado, va a pensar en mí. La tercera, es muy importante usar todos los sentidos. Acordémonos que la comunicación es un sistema del cual la parte verbal, la selección de palabras es solo el 7%. Luego hay un 55% de la comunicación que tiene que ver con la parte no verbal, que tiene que ver con la entonación, con el flujo, la cadencia con la que yo hablo, etc. Y hay otro 38% que tiene que ver con todo lo demás, que es paralingüístico, que tiene que ver más con mi postura, cómo muevo mis manos, etc. Entonces, esto es un cliente muy importante. Imagínense que todos los consumidores se quedan ciegos y necesitan encontrar nuestra marca y nuestro producto. ¿Serían capaces? ¿Serían capaces hoy de poder voltear a la anaquel
o buscar el anaquel y tantear y poder encontrar nuestro producto, o si tuvieran que ir a un centro vacacional, podrían ser capaces de decir, voy a ir a tal lugar, si no fueran capaces de ver. Esto no es un speech 100%, o sea, tiene que ver una parte con la inclusión, ¿sí? Sería increíble que fuéramos marcas y compañías que están totalmente listas para atender a la gente con todo tipo de necesidades, incluso aquellos que no pueden ver. Pero más allá de eso, nos contrapone ante una realidad muy clara que es, hoy como compañías y como marcas estamos súper obsesionados con cómo se ve nuestra marca, pero estamos despreciando todos los sentidos alrededor. Por ejemplo, muy pocos de nosotros tenemos claro cuáles son los assets de sonido y de música a los que podemos recurrir. Estos, por ejemplo, son 3 marcas que han, una es muy, muy viejita, que es la Metro-Goldwyn-Mayer, una es un poquito más moderna, que es Intel, y una es muy nueva, que es Netflix, ¿no? Y son 3 marcas que han sabido construir perfectamente una identidad sonora. Todos sabemos cómo son Netflix. De tal manera que yo podría mañana, por ejemplo, estar patrocinando un podcast y entender que es un producto de Netflix. Intel lo construyó mucho sobre los 90 y tenía que ver con el tin, 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 ¿no? Y la Metro-Goldwyn-Mayer con el rugido del león. Pero tiene que ver con 3 assets sonoros muy claros. Ahora estamos hablando de usar todos los sentidos. Yo les estoy poniendo ahorita los ejemplos específicamente de audio, pero en realidad también tiene que ver con cómo huele mi marca, por ejemplo. Hay agencias especializadas en desarrollar aromas particulares para, por ejemplo, las tiendas. O sea, cuando tú entras a una tienda Nike, no sé si vas a un centro comercial y entras a una tienda de Nike o entras a una tienda de American Eagle, todas esas tiendas tienen una esencia en particular, que es la misma en cada uno. Y hay agencias especializadas en desarrollar esas esencias, ese aroma. ¿Por qué? Porque la comunicación sucede en todos los sentidos, no solo en la vista. Y cuando nos quitan la herramienta de la vista, entonces muchas de nuestras marcas quedan totalmente desarticuladas. Entonces es muy importante que nosotros vayamos preguntándonos, ¿cómo es que puedo desarrollar algo particularmente para mi marca? Entonces tal vez es un restaurante, entonces puedo generar esta sensación específica de así huele mi restaurante cuando la gente entra y percibe este aroma que tal vez es el de, no sé, es un lugar de hamburguesas y es la hamburguesa. Necesito que todo el tiempo aquí esté oliendo una carne con el queso derritiéndose encima para que la gente entonces empiece a salivar y entonces empieza a construir una experiencia mucho más organoléptica. Es importante que vayamos explorando ese tipo de cosas. Y es importante que entendamos que mientras más consideremos cosas alrededor, no solo la parte visual, vamos a ser capaces de diseñar el tiempo de las personas. El tiempo que vivimos se compone de lo que experimentamos con cada uno de nuestros sentidos. Y si yo no estoy considerando cada una de estas experiencias, entonces voy a diseñar un mal tiempo para mis consumidores y eventualmente les voy a estar diseñando una mala vida porque la media hora, 2 minutos que pasen conmigo, o 3 horas o 4 horas en un restaurante y la gente se sobremesa y se vuelve loca, puede ser una pésima experiencia o puede ser una gran experiencia, dependiendo de qué tanto yo decida explorar. Al final del día quiero construir un loop donde la gente tenga estímulos particulares, no solo visuales, sino auditivos, de olor, de sensación, de calor, etcétera, que pueden asociar con mi marca. Y entonces se puedan recordar y puedan cada vez que vengan las recuerden y vaya yo generando un loop de prominencia con las personas y mi marca. Entonces, ¿qué sucede? Necesito que la gente me recuerde. Otra vez, estamos muy obsesionados con construir engagement y que la gente se comprometa conmigo, pero la verdad es que la gente tiene cosas más importantes con las cuales comprometerse, pero puede recordarme a través, sí, de una imagen, lo cual es muy poderoso, pero también puede recordarme a través de olores, a través de sensaciones, incluso a través de, particularmente, si hace calor, si hace frío, cada lugar tiene una sensación y componemos los recuerdos a partir de todo eso. O sea, hay gente que al final del día cuando está recordando una cosa, lo primero que recuerda es si hacía calor, hacía frío. Y es algo en lo que no estamos poniendo atención. Entonces tendríamos que estar explorando esas posibilidades. Al final del día lo que queremos construir es divergencia, que esos estímulos que tengan muy claros sean distintos a los otros estímulos que nos pueda dar alguien más. ¿Qué va a generar esto? Va a generar algo que nosotros llamamos baja carga cognitiva, que tiene que ver con, suena un concepto ahí como complicado, pero solo tiene que ver con que sea más fácil recordarlos. O sea, al final del día, cuando yo tengo un proceso cognitivo, o sea, un proceso mental en el que yo estoy como cargando, significa que estoy como registrando ciertas ideas,
Y hay ideas que son más fáciles de registrar que otras. ¿Por qué? Porque todas las ideas se enganchan de otras ideas. De tal manera que entre más cosas tenga yo para agancharme, va a ser mucho más fácil que esa idea se quede pegada en mi cerebro. Por eso las matemáticas, por ejemplo, es una cosa que tiene tanta alta carga cognitiva. Es tan difícil aprender matemáticas, porque como es una cosa abstracta, es bien difícil que yo la enganche de otras cosas. O sea, no la puedo pegar a un color, no la puedo pegar a una sensación, no la puedo pegar a un sabor. Es una cosa 100% abstracta. Cuando trato de entender qué es un cero, y ya después, de hecho, por eso incluso los empezamos memorizando y luego eventualmente los entendemos. Pero, por ejemplo, los colores, por eso son tan fáciles de aprender, porque los veo aquí, los veo allá, los veo allá, y entonces yo voy usando todas las ideas que ya tengo para engancharlo por ahí. Eso tendría que estar pasando con nuestra marca. Si es una cosa que vive aislada en el cerebro del consumidor, va a ser muy difícil que se acuerde. Y eventualmente va a ser muy difícil que se motive a construir, a generar una compra. Tenemos que buscar por elementos que sean reconocibles, que digan, ah, eso es de tal marca. Que sean resonantes, que no pasen desapercibidos en todos lados. Y obviamente que sean relevantes. Que la gente pueda decir, ah, esto sobresale sobre el resto. Es muy importante construir una conversación y cada elemento que yo uso, más allá de lo visual, me va a ayudar a estar construyendo esa conversación con los consumidores. Acuérdense, no una conversación para que me amen, no una conversación para que me sean leales, una conversación para que se acuerden de mí. Es como hablar con la vecina en el pasillo. Me voy a acordar de ella. ¿Por qué? Porque todos los días la saludo, porque todos los días le digo buenos días, porque todos los días tenemos una relación específica. Y cuando habrá una relación puntual donde yo necesite cosas, digo, le voy a hablar a la vecina. ¿Significa que vamos a ser los mejores amigos? Tal vez no. Pero significa que estamos ahí constantemente y vamos construyendo esta conversación de todos los días a partir de un par de frases. Ese es un ejemplo que nosotros hicimos justo para Trident, que buscaba justo explorar la parte auditiva. A través de una tecnología que se llama AMSR, que básicamente tiene que ver con el sonido binaural, que es básicamente cuando te ayuda a ubicar los objetos en el espacio a partir de donde oyes las cosas. Y bueno, se los voy a dejar aquí para que vean unas exploraciones que pueden generar. La verdad es que esto, si bien van a ver ahí el video que tiene una buena producción y demás, la pieza en sí, hacer el audio tal cual, es una pieza de muy, muy, muy bajo costo. O sea, no es como que sea una superproducción. O sea, de hecho, el video creo que pudo haber sido más costoso porque básicamente es un ejercicio de audio. Antes de ver este caso, ponte los audífonos. En el 2018, Trident sacó al mercado Trident X Layers, el primer chicle de la categoría con cualidades multisensoriales únicas, doble capa y cristales de sabor que ofrecían al público un mundo de sensaciones auténticas. Y para comunicarlas, creamos una experiencia única. El primer comercial sensorial de la categoría que utilizó una tendencia en contenido digital, ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response, un fenómeno biológico que se manifiesta con hormigueos en el cuerpo ante ciertos estímulos sonoros. Creamos una cápsula que hablaba de las características de la nueva presentación de Trident, al mismo tiempo que... Ay, perdón. Antes de ver este caso... Ok, vamos por el cuarto. Voy a irme un poquito más rápido porque me está comiendo un poco el tiempo, perdón. El cuarto tiene que ver con, vayamos más de digital. De pronto pareciera que hay ahorita una cosa súper, una fiebre digital y es bien importante que nosotros podamos superarla por ahí. ¿Han oído esta frase que es content is king? Que tiene que ver con que tu contenido sea poderoso, con que tu producto sea bueno, eso es importante, pero una realidad con la que tenemos que enfrentarnos es que content is king, but distribution is king, ¿no? Yo puedo ser el rey de 7 personas o puedo ser el rey de 1,000,000 de personas y no es lo mismo. Entonces, y esa diferencia la va a hacer con cuáles son los elementos que estoy utilizando para distribuir mi idea, para distribuir mi canal, para distribuir mi producto, para distribuir mi marca. Entonces, es muy importante que estemos considerando a cuánta gente estamos alcanzando y qué tan seguido la estamos alcanzando. Cuando yo pienso en esfuerzos publicitarios, tiene que ver con eso, con alcanzar a más personas y alcanzarlas de manera continua. Scott Galloway define una marca como todos los puntos emocionales y tangibles que rodean a un producto. Y creo que cuando estuvimos hablando un poco sobre la sensorialidad y sobre toda la experiencia organoléptica de nuestra marca, a esto nos referimos en particular. Pensemos en el split de comunicación que había hace 50 años y había elementos muy particulares versus lo que tenemos hoy.
Y esos elementos van a seguir cambiando. El punto es que yo pueda estar en la mayor cantidad de medios y canales posibles. Es muy importante que yo tenga cierta neutralidad ante los medios. Primero entienda quién es mi cliente, quién es mi consumidor, cuál es mi estrategia y a partir de ahí decida qué medios tener. Toda esta cultura de digital first no siempre es lo mejor para nuestras marcas. Entendamos con quién queremos conectar y a partir de ahí decidamos si lo más primordial debe ser la digitalidad. Pero si aún así deciden hacer marketing digital, está bueno, solo entendamos que digital marketing es marketing, funciona exactamente igual, tendrá que estar construyendo prominencia para mi marca, tendrá que estar generando alcance, tendrá que estar generando continuidad. Social media, una herramienta muy, muy, muy útil, pero justo funciona igual que todas las demás. De hecho, es un gran campo de acción para experimentar. Y si mañana yo tengo presupuesto para irme a otros medios, créanme que todo el aprendizaje que yo tenga en social media me va a servir. Y dejemos este desprecio a lo viejo que solemos tener, ¿no? De repente estamos como muy obsesionados con, bueno, pero ¿qué es lo nuevo? No, no, no me propongas radio, no, no me propongas televisión. Y créanme que hay algunos de los elementos a los que podemos tener acceso que parecieran viejos, no sé, tal vez perifoneo, tal vez volantes, que tal vez podrían ser la herramienta que nos haga la diferencia. Esto es solo como para que vean, justo veíamos el esfuerzo de Nike, que era el número 20, y este mismo año HBO, que es algo de televisión totalmente, era el número 21, estaba solo un lugar abajo. Entonces, al final del día, todo el mundo puede decir que la televisión está muerta hasta que sale Game of Thrones, y entonces todo el mundo queremos ver HBO, pese a que HBO, si bien lo puedo ver en la plataforma, pero son productos televisivos al final del día. Este fue un ejemplo que me va a saltar, pero básicamente tiene que ver con cómo podemos explorar muchos más canales desde el punto de la neutralidad. Y por último, y esto lo vamos a ver ya muy, muy rápido para que nos queden al menos, aunque sea 5 minutos para preguntas y respuestas, tiene que ver con entender que todos estos esfuerzos son cosas que se tienen que desarrollar a largo plazo. Las marcas buscan anunciarse para lograr resultados y esos resultados tienen que ver a largo plazo. En los procesos publicitarios no particularmente tienen que ver con aumentar los ingresos de una marca, sino prevenir el declive. Cuando una marca aparece en el mercado y cuando aparece con cierta novedad, va construyendo una curva que eventualmente va a caer. Todas las curvas de ventas eventualmente van a caer. ¿Qué es lo que yo hago con la publicidad? Prolongo esa curva. Puedo empujarla a que vaya subiendo o puedo evitar el declive, pero todo el tiempo eventualmente tengo que traer claro que eso es lo que estoy buscando con mis esfuerzos publicitarios. Prevenir ese declive, y puedo prevenir ese declive cientos de años. Coca-Cola lleva literal más de 100 años haciendo esto. Pero es trabajo como el de Coca-Cola a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque las métricas son emocionales, tiene que ver con cómo esa construcción de marca y esas ideas se van apegando a la mente del consumidor. Y eso es trabajo de muchos años. Tiene que ver con qué tanto está disponible mentalmente la marca en la cabeza de las personas. Y disponible mentalmente me refiero a cuando la gente trata de acordarse de una marca de cigarros, piensa en la mía. Cuando se trata de acordarse de un lugar para vacacionar, piensa en el lugar que yo quiero promocionar. Esa es la disponibilidad mental, qué tan rápido la gente puede encontrarlo en su cabeza. Y tiene que ver con construir notoriedad, tiene que construir reconocimiento y tiene que construirse a partir de la recordación. A partir de todo esto están los elementos de brand building, de esta construcción de marca que se hace año con año. Y obviamente el principal generador tiene que ver con un crecimiento a largo plazo. Cuando yo decido invertir en brand building, sobre construir marca, entendiéndose que la gente sepa qué hago, quién soy y cómo me llamo, sobre si hoy estoy a 2x1. 2x1 me va a generar un pico de ventas en ese momento, pero no me va a construir salud financiera a largo plazo. Tengo que construir esa recordabilidad porque al final del día eventualmente vendrá otro que esté más barato. Y entonces el juego de precio ya no me va a funcionar. Por eso es importante que yo esté construyendo marca, porque eso es lo que hace que yo viva a largo plazo. Algo que veíamos, por ejemplo, ahora para la pandemia es que veíamos que las marcas de lujo son prácticamente intocables en las crisis. En una crisis como la actual que le estamos sucediendo hoy, las marcas de lujo pareciera que no les está afectando. ¿Por qué? Porque han estado construyendo marca de tal manera que la gente, pese a todos los esfuerzos que tiene que estar haciendo ahora, pese a que tiene que estar reconfigurando su presupuesto, dice, esta marca vale esto, lo pago. ¿Por qué? Porque han hecho una construcción a largo plazo. A partir de aquí tendríamos que construir una estrategia específica para nuestra marca. Solo algunas cosas importantes que me gustaría que consideren es que cuando planteen una estrategia, ya sea de marketing o de comunicación o incluso de negocio, recuerden que siempre es una apuesta.
No hay vías, no hay garantías absolutas cuando se trata de hacer estrategias. Acuérdense y asegurarse de que su estrategia sea un sistema de crecimiento. Si no es sistemático, si no soy capaz de repetirlo, entonces no me sirve. Y si no me está haciendo crecer, pues tampoco inviertan en ello. Y por otro lado, que tiene que ser flexible. Yo tengo que ser capaz de poder hacerle las modificaciones necesarias vez tras vez. Esto igual no les voy a contar, pero justo tiene que ver con esta parte de cómo construyen las redes neurales, que como quiera hemos estado hablando mucho de eso, pero al final entendamos que es un trabajo a largo plazo. En el departamento no hemos logrado tener un dato exacto de qué tan largo es ese plazo, pero hoy sabemos que al menos es un trabajo de 5 años, de estar haciendo comunicación continua en medios masivos. Obviamente entendamos que cuando nosotros planteamos la meta de 5 años, estamos hablando de que es una meta que está considerando esfuerzos de comunicación gigantescos o por lo menos a nivel nacional, como lo pueden tener cualquiera de las marcas con las que nosotros solemos trabajar. Pero eso no significa que tal vez para ustedes pueda representar un plazo más corto o tal vez más largo, dependiendo de los esfuerzos que estén dispuestos a hacer. Y acuérdense que al final del día no todos los esfuerzos tienen que ver con dinero. No todo el crecimiento se arregla billetazos. Acuérdense el ejemplo de eBay. Si yo puedo ser lo suficientemente emocional para estar en la conversación de las personas, puedo estar ahí sin invertir tanto dinero. Pensemos solo en el ejemplo de Nike, de que ellos apareció la marca en 1971 a que en el 95 lograron quitar la palabra Nike, solo apareció el Wash. Fue un trabajo de 25 años de estar recordando y recordando y recordando y recordando. Entonces, los grandes esfuerzos de marca son compromisos a largo plazo. Y tienen que ver con repetición, con que yo tenga un mensaje único y distintivo que esté diciendo vez tras vez, tras vez, tras vez. Es un trabajo de paciencia y es un trabajo de mucha congruencia. Y obviamente, pues me va a dar un crecimiento a corto y largo plazo. Entonces, perdón por el cortón, pero básicamente tiene que ver con esto, con cómo podemos construir a largo plazo. Entonces, recordemos que es un juego emocional. Construir marca y empujar mis ventas tiene que ver todo con las emociones, que tengo que hacerlo para la mayor cantidad de gente posible, que tengo que estar estimulando todos los sentidos que yo pueda, que no puedo basarme solo en digital, aunque es un buen campo de aprendizaje y que eventualmente es un ejercicio a largo plazo. Y nos queda un minuto, no sé si podríamos quedarnos un poquito más para las preguntas y respuestas, pero pues muchas gracias por todo. Hola Mauro, nuevamente. Pues muchísimas gracias, la verdad, por todo esto que nos compartes. Resulta muy interesante que siempre nos hacen ver, ubica tu buyer persona, y el día de hoy tú nos compartes, no te enfoques en quién te está consumiendo, sino en esos 18,000 que no te están consumiendo, ¿no? Entonces es una idea muy, muy interesante. Es una propuesta así un poco controversial. O sea, de hecho, si ustedes se clavan mucho en el marketing, hay dos grandes posturas sobre el marketing. El marketing justo que busca el buyer personalizado, que si me permiten decirlo, es una postura de los 60. O sea, tal cual es marketing de los 60, que es una teoría de los 60 que va construyendo por ahí, que tiene que ver con el Unique Seller Proposition. Pero la verdad es que ese es marketing de hace 60 años. Y esto que les estoy contando un poquito tiene que ver más con Marketing Science, que es una postura que se ha ido desarrollando durante los últimos 5 o 10 años más o menos. Entonces, no porque sea nuevo significa que sea mejor, pero de hecho lo que hace esto es que dice, básicamente la exploración fue, ¿por qué las campañas de antes funcionaban mejor? Porque hoy me sigo acordando de que aunque no puedes comer solo una, ¿no? Porque me sigo acordando de Just Do It o de Impossible is Nothing, pese a que las marcas han estado diciendo muchas otras cosas los últimos años, y esa es parte de las respuestas que han estado encontrando. Entonces, pues justo. Pero sí, sin duda es controversial porque sé que es una vista distinta a lo que suelen platicarnos. Sí, pero muy interesante, y la verdad yo creo que nos vamos con esta idea, y me voy a hacer favor de compartirte algunas preguntas. Sé que estamos sobre tiempo, pero vamos a intentar retomar algunas que complementen un poquito más, y algunas de ellas van relacionadas, Mauro, a, si bien muchos de los asistentes el día de hoy tienen un negocio el cual sus productos no son de primera necesidad, o son
o son productos que su consumo es ocasional, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que tú tienes para que justamente transmitan estos olores, estas emociones y la gente sí los consuma? Mira, en todos, lo que justo esa es parte de la tarea que yo tengo que hacer cuando yo estoy construyendo una marca. Tengo que pensar en cuáles son esas emociones a las que yo tengo acceso, porque entiendo que, por ejemplo, por ahí me decían, por ahí leí que decía, aplica para una marca de despacho jurídico. Sí, o sea, sentirme seguro es una emoción. Sentirme protegido, sentirme respaldado. O sea, hay emociones muy claras, por ejemplo, cuando se trata de cosas como esas. O sea, por ejemplo, ir al mecánico. Siempre la emoción que hay de incompetencia para parte del consumidor, todo el tiempo siento que me está cuenteando la otra persona. Sea que vaya yo a un lugar, al changarrito de la esquina del mecánico que puso su taller, o sea que vaya yo a una compañía de cadena, siempre tengo esa sensación de, no sé, ¿qué te voy a decir? No te voy a decir que no es cierto, que no lo vas a poner, pues si yo supiera, pues lo hubiera arreglado yo, ¿no? Entonces siempre hay emociones en juego. El asunto es entender cuáles son esas emociones que hay por ahí. Por ejemplo, en todas las partes que son de especialización, regularmente parte de la emoción es desconocimiento. Y entre más como yo pueda hacer sentir a las personas y responder a eso, regularmente pueda yo tener algo mucho más claro. Obviamente, ahorita que hablamos como de esas cosas como que no son una compra frecuente, etcétera, tendríamos que ver caso por caso para ver cuáles son las emociones que podrían estar ahí jugando. Pero es sin duda un juego emocional. Sea que hablemos de un despacho jurídico, sea que hablemos de compra-venta de terrenos, sea que hablemos incluso en las transacciones business to business, si yo fuera justo una empresa que regularmente está ahí, no tiene contacto con el consumidor final, hay una parte emocional ahí. Tal vez tiene que ver con qué tanto le resuelvo el día a la persona que está del otro lado, porque a lo mejor estoy trabajando con la gente de compras que tiene otras 62,000 cosas que hacer. Y entonces al final del día lo que necesito yo es decirle, no te preocupes por esto. O sea, es una cosa menos que vas a tener que hacer en el día. Y eso es parte de la emocionalidad con la que yo estoy jugando. Gracias, Mauro. ¿Y podrías mencionarnos algún ejemplo, sobre todo porque conocemos que el mercado de ciertos giros de negocios está saturado, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál podría ser un buen ejemplo de éxito en que una marca pudo ser, se distinguió? Mira, se me ocurren ahorita solo ejemplos como un poco buenos, pero tiene que ver con, justo, nos ha enseñado mucho a apostar por la diferenciación y no por la distinción, pero justo tiene que ver con ese tipo de cosas. Cualquier elemento que me ayude a destacar va a ser útil. Sea mi color, por ejemplo, piensen en Rappi. O sea, Rappi llegó un poco tarde a la fiesta y al final del día hoy funciona incluso un poco mejor que Uber Eats. ¿Por qué? Porque logró distinguirse a través de su color, a través de su comunicación, a través de un montón de cosas por ahí. Piensen en, por ejemplo, Bonafont. Hablando de distinción, o sea, en el mercado de las aguas hay un montón de cosas ahí, pero es la única agua que tiene otro color, que no está azul, no sé qué, bla, bla, sino que tomó rosa naranja y que le ayuda a distinguirse. Y luego construyó un claim que además era bien interesante, que es el agua ligera. Se apoderó de ese claim. O sea, díganme ustedes cuál agua sí es pesada. En realidad es un atributo que tienen todas las aguas, pero más bien ellos dijeron, ¿qué hay con respecto a la emocionalidad detrás de esto? Dijeron, pues la gente tiene esta necesidad de sentirse ligero, porque tiene esa necesidad de cosas. La gente toma agua porque está tratando de cambiar hábitos de su vida. Esa es lo que necesitan es sentirse esa ligereza y sobre eso construyeron. O sea, no es como que las otras aguas sean pesadas o que químicamente haya un fact con el que puedan demostrar la ligereza de su agua versus a las otras marcas. Entonces, tienen una botella distinta, tienen un color distinto y tienen un claim muy distinto. Y entonces pueden construir algo, pese en un mercado que, o sea, Bonafont apareció mucho después que algunas otras marcas que ya tenemos muy claro que simplemente les dio la super vuelta. Excelente, Mauro. Oye, y a la mitad de tu ponencia mencionabas algo acerca de storytelling. Seguramente muchos de nuestros asistentes aún no tienen ese lema, esa frase, ¿no? Que nos hace recordarlos y creo que va muy acompañado de cómo vendes tu producto. ¿Cuáles podrían ser al menos 3 recomendaciones para aquellos negocios que aún no tienen eso incorporado a su marca? Ok, usen lenguaje, o sea, hay una cosa que se llama empty language o lenguaje vacío,
evítenlo a toda costa. ¿Qué significa esto? Nos encantan las palabras pomposas como innovación o, no sé, tecnología o soy un despacho jurídico, a lo mejor quiero hablar de hegemonía, no sé. ¿Qué se pasa? La gente, otra vez, acuérdense que todas esas ideas se tienen que enganchar de las cosas que ya tiene la gente en la cabeza. Si yo le digo a la gente, dibuja innovación, no tienen ni idea de qué dibujar. Habrá alguien en el medio listo y diga, pues dibujo un iPhone, no sé qué. Pero si tú dices a la gente dibuja amor, así mira, en 2 segundos todos nos hacemos un corazón porque todos tenemos claro algo en la cabeza. Entonces, no usen palabras que la gente no puede visualizar, porque si no lo puede visualizar, no lo va a poder recordar. Entonces usen, de verdad, no le tengan miedo a las palabras comunes, por eso recuérdame de Gansito, a que no lo puedes comer solo una, a que, o sea, de verdad, todos esos eslogans que hoy es como trías, no sé qué, pero por eso funcionaban, porque no estaban construidos sobre un lenguaje vacío que luego de pronto es, ¿cómo dibujo esto? Acuérdense, si no lo puedo dibujar, no lo puedo ver, y si no lo puedo ver, no lo puedo recordar. Entonces, ese es el primero. El segundo es que busquen la síntesis, siempre traten de, siempre hay una manera de decir esto con menos palabras. Si ustedes son unas personas como muy concretas, pues traten de hacer muchos ejercicios. Si son personas muy amplias, hagan un solo ejercicio y luego vayan a hacer el ejercicio de irlo resumiendo. O sea, yo, ¿qué es mi compañía? Y escribo 3 páginas y luego se lo resumo en una página y luego se lo resumo en un párrafo y luego se lo resumo en 2 líneas y luego se lo resumo en 4 palabras y luego, y así. Y obviamente, y el tercero es dedíquele tiempo, no es un ejercicio fácil. Y reajusten las veces que sea necesario, pero es tiempo. O sea, de verdad, esto no es cosa de una... Particularmente los claims de compañías, y por lo menos creo que es el que estoy en la búsqueda de ser con el que me quiero quedar para siempre, que al final todas las compañías, incluso Coca-Cola, ha ido mutando, entonces tampoco es como que tenga que escribirlo en piedra para siempre, pero sí que si quiero como ir construyendo recordabilidad, tendré que casarme al menos unos años con uno. Entonces, dedíquele tiempo, no va a pasar en una sentada, no va a salir en una plática, no va a salir en una tarde. O sea, es horas de trabajo. Excelente, Mauro. Pues nuevamente, en nombre de todo el equipo de México Puede, agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, haber iniciado la semana contigo. Y pues no sé si quieras compartir algunos datos de contacto, cómo te encontramos en redes sociales, para que todos nuestros asistentes pues consulten ahora sí que tu trabajo y a 14 días. Les puse por ahí Mauro TT, así aparezco yo en todas las redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram, en donde me busquen. Y 14 días, que igual los pueden buscar así. Igual, tal cual, la verdad es que no se asusten por ahí. Sé que nosotros estamos trabajando con marcas grandotas, o sea, trabajamos con Filadelfia, con Tank, con Aeropostal, con cosas así, pero la verdad es que lo que hemos ido aprendiendo a partir de estos años, y si ustedes le empiezan a dar una rascadita a la información, se van a dar cuenta que funciona igual para las marcotas que para las marquitas, que para las compañías grandotas que para las compañías chiquitas. Ahorita ya no tuve oportunidad de contarles cuáles son los parámetros que utilizamos para considerar que una marca es grande y una marca es chiquita, pero la verdad es que al final son parámetros que tienen que ver con qué tanto vende y qué tanto la gente habla de ella. Punto. Entonces, o sea, al final tu marca no es chiquita porque tu negocio es chiquito, no sé qué, no, pues porque hoy no está vendiendo tanto o la gente habla poquito, pero entonces entendamos que los principios para crecer son los mismos para todas. Si es de lujo, si es de nicho, si es especializada, si es... funcionan igual. Entonces, no teman a tratar de aprender y robarse ideas de otras y probar cosas. Funcionan igual. Obviamente hay muchos matices que hay que con los cuales vas aprendiendo a jugar, que es parte de ya la especialización del oficio, por así decirlo, pero funcionan igual. Entonces, si ven por ahí webinars o cosas de, las marcotas, van a aprender cosas, porque funcionan igual.